¿Te imaginas un día que tu nuevo vecino sufra de una terrible enfermedad donde no puede dormir, pero luego descubre que cuando estás a su lado de inmediato se queda dormido? Así que te ofrece mucho dinero para que duermas con él y cuando aceptas empiezas a desarrollar sentimientos por él. Hola mis queridos amigos, el día de hoy veremos el resumen del drama Mi vecino no puede dormir. Song Mi-doo es una chica alegre y extrovertida que aspira a ser una gran escritora de novelas románticas, pero parece que este sueño está lejos de cumplirse porque una importante editorial la rechazó. Después de graduarse de la escuela secundaria, ella junto a sus padres se dirigen a un hermoso lugar donde pasarán las vacaciones de verano. Allí su mejor amigo Lee Ji-yoo los espera para enseñarles la hermosa casa que él les ayudó a conseguir. Ella está realmente feliz porque ahora sí tendrá la inspiración que necesita para escribir. Después de recorrer la casa, ella se dirige con su amigo a la universidad para buscar a su mejor amiga. Mientras la recorre, ella recuerda que su madre desea que ella estudie piano en esa universidad, pues sospecha que fracasará como escritora. Song Mi-doo odia el piano, pero mientras busca a su amiga se percata por todos los carteles que la gente admira a un importante pianista que es profesor de esa universidad, pero ella no tiene idea de quién es. Lo curioso es que él tiene días que no asiste porque al parecer está muy enfermo. Después de encontrarse con su amiga, los tres van a un lugar a comer y beber. Allí ella le pregunta sobre el profesor. Ellos le dicen que su nombre es Ji-sung y es un guapo y reconocido pianista en la universidad. Además, le dicen que es un chico solitario a quien nadie puede acercarse, solo su manager. Después de pasar un rato agradable y muy feliz con sus amigos, nuestra Song Mi-doo termina emborrachándose. Ella regresa a su casa muy mareada y cuando intenta dormir no puede porque alguien está tocando el piano en la casa de al lado. Esto la molesta tanto que decide entrar a esa casa para reclamar. Sin embargo, como está muy borracha, se enreda en la cortina de la habitación y cae dormida en la cama. A la mañana siguiente, ella despierta y piensa que está en su casa. Allí nos percatamos del pie de un chico en la cama. Ella va a la cocina entre dormida, toma agua y se vuelve a quedar dormida en el sofá. Allí su madre la llama por teléfono y le dice que necesita que vaya a la tienda mientras ella arregla el jardín. De regreso, ella aún está entre dormida y despierta, y cuando va a entrar a la casa equivocada, su madre la ve y no entiende qué hace ella allí. Song Mi-doo tampoco entiende, así que se siente muy confundida y de inmediato piensa lo peor. Así que sale corriendo a averiguar quién vive en esa casa y qué fue lo que pasó la noche anterior. Cuando va a tocar el timbre sale nada más y nada menos que Ji-sung, el famoso pianista. Sí amigos, él es su vecino. Él le muestra su celular que ella olvidó en su casa y de inmediato la obliga a entrar. Él le pregunta que quién es ella y por qué entró en su casa. Ella solo le dice que anoche estaba borracha y que amaneció en el sofá y que no recuerda más nada. Él la lleva a su habitación y le dice que ella durmió con él, pero ella no le cree. Él le muestra un cabello de ella y de inmediato se pone muy nerviosa, pero le dice que no cree que haya pasado nada. Ella empieza a recordar todo y le dice que entró a su cuarto porque no la dejaba dormir el ruido del piano. Él ve la escalera y comprende todo lo que pasó, así que le dice que esta vez lo dejará pasar. Cuando ella se va a ir, su ama de llaves toca la puerta y ella se pone muy nerviosa. Él no la esconde y le dice que esta chica durmió allí y además él pudo dormir toda la noche. Mientras Song Mi-doo sale corriendo de la vergüenza, la ama de llaves se sorprende de que él durmió con ella. Ella va a la universidad a buscar a su amiga para contarle todo lo que pasó, pero ella no le presta atención porque llegó un guapo y popular chico a quien todas admiran. Ella piensa que es otro chico, pero luego ve que se trata de su vecino Ji-sung. La amiga la lleva al salón de clases para ver si encuentra inspiración. Allí entra el profesor Ji-sung y recita la letra de una romántica canción, y ella sin duda queda encantada. Él pide un voluntario para tocar una pieza de piano y su amiga la nombra a ella. Song Mi-doo se pone muy nerviosa y él no entiende quién es ella. Sin embargo, ella termina tocando el piano increíblemente y todos quedan realmente sorprendidos. Él le quita la mascarilla y se sorprende de verla de nuevo. En ese momento llega su amigo a buscarla y los tres se meten en problemas, ya que ellos no estudian allí. Después de advertirles que no vuelvan a entrar a una clase sin ser estudiantes, ella corre a pedirle disculpas a Ji-sung por esto, pero él no la escucha porque tiene unos auriculares. Ella sube al mismo autobús que él, pero no logra sentarse a su lado, así que lo sigue a casa.
Él se da cuenta y le dice que no diga nada de lo que pasó la noche anterior y tampoco vuelva a pisar la universidad de nuevo. En la noche ella piensa y admite que Ji-sung es guapo, pero muy extraño, así que llega a la conclusión de que es el protagonista perfecto para su próxima novela. Cuando va a empezar a escribir se percata que dejó su cuaderno en la universidad. Ella se frustra porque allí tiene todos sus apuntes e ideas, así que le pide a la amiga que se lo encuentre. A la mañana siguiente la amiga la llama y le dice que Ji-sung tomó su cuaderno. Él necesita prepararse para una importante competencia, pero como tiene problemas para dormir, teme colapsar debido a la falta de descanso. Él se dio cuenta que cuando ella durmió esa noche a su lado, pudo dormir. Así que cuando ella fue a reclamarle de su cuaderno, él ideó un plan para que ella durmiera junto a él. Así que le dijo que primero no tiene el cuaderno, y segundo que una de sus tazas más costosas amaneció rota, así que le echa la culpa a ella. Song Mi-doo no recuerda nada porque estaba borracha, así que le dice cuánto dinero le debe, pero la suma es muy grande y ella no puede pagarla. Así que él le dice que perdonará su deuda si duerme esta noche con él. Ella obviamente piensa mal de él y le dice que le pagará el dinero y se va del lugar. Ella trata de pedir el dinero prestado a algunos de sus contactos, pero fracasa en el intento. Mientras caminaba por la calle se dio cuenta que Ji-sung estaba en una floristería y le pareció curioso que él estuviera comprando flores. Ella le dice que le encantan las lavandas. Por eso, cuando empieza a hablarle sobre un poema relacionado con esto, él se le acerca y le dice: «El aroma que emana de ti también es lavanda». Ambos se quedan viendo muy nerviosos y él le dice que se vaya y que no vuelva hasta tener el dinero. Ella se sorprende de que un chico tan frío sea tan bueno coqueteando, así que decide ser buena con él y pagarle todo lo que haga en el día. Por eso, cuando suben a un taxi, ella se ofrece a pagar todo para ver si le perdona la deuda. Pero esto no ocurre. Él la lleva a una playa lejana y como sabe que se ofreció a pagar todo, la obliga a comprarle flores y a tomarse fotos. Él solo disfruta de verla tan molesta. Mientras ambos miran el mar, ella trata de convencerlo de que no tiene dinero para pagarle. Él le dice que la oferta de dormir con él está en pie. Ella sigue pensando mal y no acepta el trato. Él sigue aprovechando la situación y cuando cae la noche le dice que tiene hambre, así que no tiene más remedio que pagarle la cena también. De camino a casa, ella se entera por la radio de que él tiene una importante competencia de piano, pero aún no sabe que él sufre de insomnio. Cuando llegan a casa, él le dice que le da la oportunidad de pagarle en 24 horas. Si no lo hace, tendrá que dormir con él. Ella no duerme toda la noche pensando en qué hará. Al día siguiente, él la espera durante horas. Cuando finalmente llega, le tiene un regalo. Es una taza hecha por ella misma con una nota musical. Él solo le dice que la espera en la noche y que traiga su almohada y cobija. Así que ella no tiene más remedio que ir a su casa en la noche. Ella está desconfiada de lo que pueda pasar, pero se da cuenta que él solo quería dormir. A la mañana siguiente, ella despierta y lo ve a él mirándola fijamente y se pone nerviosa. Cuando se va a ir, él le revela su secreto del terrible insomnio que sufre y lo afectada que está su carrera por eso. Así que le ofrece pagarle bien si duerme junto a él todas las noches, porque ella es la única que hace que pueda dormir. Ella no dice nada y se va de allí rápidamente. Sin embargo, le parece interesante todo lo que está pasando. Luego descubrimos que el cuaderno lo encontró una alumna y cuando pensaba dárselo a él, su manager lo agarró y guardó. Luego le dio curiosidad, lo leyó y le pareció bastante gracioso. Más tarde, él habla con Ji-sung y le dice que tenga cuidado con ella porque, a juzgar por lo que leyó, cree que es una fan obsesionada con él. Song Mi-doo va con su mejor amiga a llevarle un pastel que ambas le prepararon al novio de ella por motivo de su cumpleaños. Cuando llegan al sitio, Song Mi-doo ve a Ji-sung conversando con una chica y cree que es su novia. En realidad, estaban hablando de negocios. Mientras la amiga no está, se percata que el novio de ella la engañó con otra chica, así que lo enfrenta y mientras esto sucede, Ji-sung la ve y cree que está discutiendo con su novio. Otro malentendido más. La amiga escucha todo y Song Mi-doo le dice que no merece un tipo como ese y la llama tonta. Como está muy enamorada, la amiga discute con ella y se va del lugar muy enojada. Ella tomó el autobús muy triste y casualmente Ji-sung también subió. Él la observa por el reflejo de la ventana y se conmueve de verla así. Él la sigue de camino a casa y cuando trata de decirle algo no dice nada y ambos siguen su camino. Ella llora desconsoladamente por no haber apoyado a su amiga.
En eso llega un hombre que al parecer es vigilante del vecindario y dice que no la conoce. Y cuando le insiste en que vaya con él para interrogarla, llega nuestro Shi-sung, la toma del brazo y se la lleva de inmediato a su casa. Él le pregunta que si el chico del café era su novio. Ella le dice que no, y cuando le va a explicar todo, él se va y la deja hablando sola. Claro, ya con saber que no era su novio, para él es suficiente. Rato más tarde, él le dice que encontró su cuaderno y que se lo devolverá con una condición: que duerma con él durante 2 meses. Esto molesta mucho a nuestra protagonista. Rato más tarde, él le habla sobre su problema de insomnio, pero ella le dice que qué necesidad tiene de ella dormir a su lado, que más bien le diga a la chica del café que duerma junto a él, que seguro funcionará. Él de inmediato la saca de su habitación y le dice que vuelva cuando tenga una respuesta. En un flashback vemos que él siempre estuvo cuidando los pasos de ella cuando la vio deprimida. Al parecer ya le está interesando Song Mi-doo. ¡Qué tierno! Los padres ven a Song Mi-doo bastante deprimida y se preocupan por ella, así que el padre decide llamar a su amigo para que la anime. Este de inmediato tiene una gran idea, así que decide disfrazarse de oso y esto la alegra muchísimo. Shi-sung vio todo el espectáculo y le pareció bastante gracioso. Sin duda su amigo logró subirle el ánimo. Por sugerencia de su amigo, ella decide escribir una nueva novela, y el título es Mi vecino no puede dormir. Ella decide contar su propia historia y escribe lo que ha vivido los últimos días. Además, decide seguir sus pasos para conocerlo mejor y así desarrollar mejor la historia. Ella se imagina seduciéndolo para desenmascararlo y vengarse de él, para incluirlo en su novela. Así que decide por fin dormir esa noche con él. Por eso, después de ponerse varias capas de ropa para protegerse, ella va a su casa y él se alegra de verla. Él recibe una llamada de su padre y ella empieza a tocar el piano. Su padre le pregunta insistentemente que quién está con él, y este le dice que con su amor. Song Mi-doo escuchó esto y se sintió bastante feliz. Luego nos enteramos que Shi-sung vio como ella lo estuvo siguiendo durante el día, y esto sin duda le gustó muchísimo y le pareció muy gracioso. Además de eso, estuvo leyendo su cuaderno y le agradó. Además entendió lo que ella estaba haciendo. Llega la hora de dormir y él apaga la luz. Ella le dice que por favor la encienda. Así que él enciende la lámpara a su lado. En eso, ambos quedan tan cerca que sus corazones se aceleran muchísimo. Antes de dormir, ella le hace muchas preguntas y también le habla sobre su vida. Después de conocerlo mejor, llegó a la conclusión de que está enamorada y que lo ama demasiado. Pero cree que él no siente lo mismo. A la mañana siguiente, ella se come a escondidas el desayuno que la ama de llaves preparó, y durante el día se encarga de comprar varias cosas para dormir todas las noches junto a él. Los padres sospechan de algo porque ella ha estado ausente mucho tiempo, y ella les hace creer que se la pasa en una biblioteca leyendo. Una noche, ella estaba esperando a Shi-sung para dormir. Por eso, cuando tocan la puerta y ella abre, se encuentra con su ama de llaves y grita del susto. La señora se enoja mucho porque cree que es una novia que él trajo, pero cuando ella le va a explicar todo, no escucha. Allí, Song Mi-doo se entera de que la madre de Shi-sung falleció cuando él tenía 5 años, y parece que ella se convirtió en una madre para él, por eso lo protege tanto. Entonces, a partir de ahora, a ella la llamaremos la tía Joe. En ese momento llega Shi-sung y le dice que él planeó todo, y le pide a ella que suba a su habitación. Como sabe que la tía Joe no va a entender si le explica, le dice que ella es su novia y que están saliendo desde hace un mes. El manager se entera por la tía Joe todo lo que pasó. Por eso, cuando lo enfrenta y se entera de que la chica es Song Mi-doo, de inmediato le dice que se aleje de ella porque no tiene clase y es muy ordinaria. Él le explica todo lo de su insomnio y el trato que hizo con ella para que él pueda dormir. Song Mi-doo está escuchando todo y cuando oye al manager hablando mal de ella, se siente triste e irrumpe en la habitación diciendo que necesita llevarse unas cosas. Además, le pide su cuaderno de vuelta y le dice que sabe que no encajará nunca en su lujosa vida y se va muy triste de allí. Ella va a la universidad a arreglar las cosas con su amiga y se percata que unas chicas están hablando mal de ella. Song Mi-doo la defiende y estas empiezan a insultarla y empujarla. Cuando un chico pone sus manos sobre ella, llega Shi-sung y la defiende. Como es un profesor respetado, los chicos huyen del lugar.
Él le dice que por qué volvió de nuevo allí, y cuando ella le explica lo de su amiga, él se conmueve de verla lastimada. Ella le promete que nunca pisará de nuevo ese lugar. Luego nos enteramos de que la última noche que ella durmió junto a él, Shi-sung la vio dormida en una posición incómoda y trató de acomodarla. En eso, ella lo abraza y le dice que no tenga miedo, que ella estará a su lado para cuidarlo. Esto sin duda lo derritió de amor. Ella logra hablar con su amiga, aclaran todas las cosas y ella le dice que siempre la verá como su hermana menor. En ese momento su amistad se fortalece cada vez más. Después de celebrar con sus amigos, ella se emborracha y camino a casa, él la encuentra en ese estado y le pregunta que dónde estaba. Ella le dice que no tiene por qué darle explicaciones. Allí ve que tiene una herida en su mano, pero él no le dice nada. Ella le dice que ya tiene su cuaderno, que su trato acabó y que la deje de molestar. Ella no puede dormir a pesar de no escuchar el sonido del piano. Él tampoco puede dormir, pero no toca el piano para dejarla descansar. A la mañana siguiente, el manager la visita en su casa y habla con ella. Le dice que se mude de allí, que él cubrirá con todos los gastos con tal de que se aleje de Shi-sung, ya que él tiene pronto una competencia por la que ha trabajado por años y la ve a ella como un obstáculo. Ella se niega a mudarse y cuando este se va no entiende cómo ella es un obstáculo para él. Días después, el manager se encuentra con ella y le dice que cambió de opinión y le pide que no se vaya, que ya sabe que es la casa de ella la que lo hace dormir. Así que le cuenta un cuento de terror que le ocurrió a los dueños originales de la casa, quienes murieron allí, y que después de estar abandonada por años y ella llegó, cambió todo, hasta el sueño de su amo. Los padres se fueron de viaje durante 3 días, así que le toca quedarse sola. Ella no puede dejar de pensar en el cuento de terror y tiene miedo de todo. Por eso, cuando se va a dormir y cae una tormenta, ella se asusta mucho, y más aún cuando cortan el servicio eléctrico. Asustada, ella va a llamar a su amiga, pero su teléfono se apaga. Así que entra en pánico y llama a Shi-sung desde su balcón, pero no sale nadie. Así que cuando se esconde en su sábana, aparece un hombre y ella lo golpea pensando que es un fantasma. Cuando se da cuenta que es él, llora mucho y lo abraza fuertemente. Él la consuela y protege. Él la lleva a su casa, enciende la luz y ella le dice que sus ojos están encandilados por la claridad repentina. En ese momento, él se acerca y le da un tierno beso. Ella se queda mirándolo y él solo le dice que tenía algo en su boca. Ella no puede dejar de mirarlo con los ojos del amor, pero él la detiene. Debido a que tiene fuertes sentimientos por ella, decide portarse frío y distante, así que trata de dormir solo en otra habitación, pero obviamente no puede. A la mañana siguiente, ella le prepara el desayuno. En eso llega la tía Joe y se enoja de verla allí, así que decide hablar con ella y hacerle varias preguntas. Cuando le pregunta que si ama a Shi-sung, ella le dice que sí. En ese momento tocan el timbre. Es la amiga de ella que vino a pedirle un autógrafo a él. La amiga se sorprende y se entera que ella está durmiendo con él y de inmediato piensa mal. Ella le cuenta que está enamorada de él, pero no sabe si él lo está de ella. La amiga la lleva a la universidad de nuevo para probarlo. Así que cuando lo ve con algunas fans pidiéndoles un autógrafo, ella llega y él le dice que qué hace allí de nuevo. Sin embargo, cuando le dice que quiere un autógrafo, él se lo firma solo a ella y a las demás no. Esto sin duda la derrite de amor. La amiga lo sigue poniendo a prueba en el supermercado y se sorprende que de hecho él le pagó todas sus cosas. Ya no le quedan dudas de que él también está enamorado. En ese momento aparece su manager, la enfrenta de nuevo y le dice que se aleje de él si tanto lo ama. Además, le cuenta sobre la herida que su amado se hizo por su culpa. Resulta que él peleó con un chico quien estaba hablando mal de ella. Por eso se hizo esa herida en la mano y la culpa a ella de traerle mala suerte. Ella se siente mal por eso y entiende por qué él no quería que pisara la universidad, para no ser acosada por esos chicos. En eso, ella se tropieza y se lastima el tobillo. Luego aparece su príncipe Shi-sung, la cuida y además de eso la lleva a casa en su espalda. Esto sin duda la pone muy feliz. Él se enferma al día siguiente y ella le escribe una nota preocupada pensando que se enfermó porque la cargó la noche anterior. Él le responde diciéndole que es cierto y que por favor coma menos. Ella sonríe y le dice que si lo necesita que solo la llame y ella trepará por la escalera. Él le responde diciéndole que no trepe y le da una llave. Y bueno, esto la emociona muchísimo.
Ella va a visitarlo y cuando abre la puerta aparece la tía Joe y se sorprende de que ella tenga cómo entrar. Song Mi-doo le dice que él solo le dio la clave y trajo una sopa para él. Rato más tarde, ella toca el piano y él, recién salido de la ducha, la ayuda. En eso, ella se pone muy nerviosa, tanto que cuando le cae una gota de agua de su cabello, se levanta rápidamente y le lastima el cuello. Cuando él le va a decir por qué le dio la llave, es interrumpido por la amiga de ella, quien la llamó para verse. Después de cenar con su amiga, ella llega a casa y él se percata que ella tiene crema en su boca y la limpia tiernamente. Esa noche, ambos se quedaron dormidos leyendo un libro. Se acerca el cumpleaños de ella y quiere llevar a su príncipe como su compañero a la fiesta. Ella trata de convencerlo, pero no lo logra. Llegó su gran día, así que ella se pone hermosa para la ocasión. Después de salir de su casa, ella se percata que al parecer Ji-sung se está yendo de viaje. Cuando va a verlo, él sale vestido como todo un príncipe y le dice que tiene un evento y que no volverá en varios días. Ella le dice que es su cumpleaños y él la regaña por no haberle dicho antes. Así que se acerca a ella, le acaricia el rostro y le desea lo mejor en su día. Ella pasa un día feliz rodeada de su familia y amigos. Luego nos enteramos que su madre desde pequeña la obligó a tocar el piano, pero ella lo odiaba. Sin embargo, un guapo chico la enseñó, y este chico era nada más y nada menos que Ji-sung. Ella le hizo prometerle que de grande sería su amor. Ella estaba soñando con esto y empezó a hablar dormida, pidiendo que no se fuera. Él estaba allí cuando ambos se quedaron dormidos leyendo el libro y la abrazó tiernamente. Después de finalizar la fiesta, aparece Ji-sung, la toma de la mano y se la lleva a pasear. Ella le pregunta que dónde está su regalo y en el fondo desea que sea un beso. Para su sorpresa, él cumple su deseo y le da un romántico beso. Ella se queda completamente en shock. De camino a casa, ambos se sienten nerviosos. Él no le dice nada y ella trata de tomar su mano, pero le da mucha vergüenza. Cuando se despiden, ella regresa y le da otro tierno beso. Sin embargo, cuando él regresa a casa, una nueva chica lo estaba esperando. Parece que es una vieja amiga que regresó del extranjero. Su nombre es Su Lee. Song Mi-doo aún está en las nubes por lo que pasó entre los dos. Por eso, cuando lo llama por su balcón, sale la chica y empieza a hablarle de él con mucha confianza. Esto sin duda la desconcierta muchísimo. Su Lee empieza a ver fotos de cuando él y Ji-sung eran pequeños, así que se conocen desde hace muchos años y además estudiaron juntos en la universidad. Y bueno, también ella está muy enamorada de él. Pobre Song Mi-doo, esa noche no puede dormir pensando en la chica. El manager, la tía Joe, Ji-sung y Su Lee se van de viaje durante 2 días para disfrutar su regreso. Ella ve a Song Mi-doo, la invita a ir y ella acepta. Cuando llegan al hotel, la tía Joe la obliga a dormir con ella con tal de alejarla de él. Ella le dice a Song Mi-doo que desista de perseguirlo porque él ya tiene a Su Lee, su amiga de la infancia, con quien hace una buena pareja. Además, le dice que ambos están enamorados y que los deje en paz. Ella se siente muy triste y al observarlos piensa que esto es cierto, lo que la deprime aún más. Él le dice que no le crea a la tía Joe, que le encanta inventar cosas, y ella se pone muy contenta y disfruta todo el viaje como se debe. Sin embargo, luego se siente mal porque la señora hace lo posible por juntarlos. Ella se pierde en el parque mientras encuentra unas bebidas. Después de encontrarlos, ella pregunta que dónde está Ji-sung. Luego suena el altavoz del parque diciéndole a Song Mi-doo que se reporte, que su novio la está buscando. Esto sin duda fue una cachetada para la chica y para la tía. Después de cenar, Su Lee toca el piano de manera increíble y de inmediato Song Mi-doo siente celos de ella. Ella se escapa de su habitación en la noche y sin querer escucha a Su Lee conversando con él y habla de su relación con ella. Él le deja muy claro que la ama demasiado. Pero la chica le dice que no quiere meterse en su vida, pero que sería triste que cuando todos se enteren, la presión mediática no la aguante, así como no aguantó su exnovia. Él le promete que no va a permitir eso. Song Mi-doo se siente feliz de escuchar esto. Rato más tarde, él se la encuentra en el pasillo y la invita a dar un paseo. Ella le cuenta que en menos de un mes volverá a su casa y esto lo pone muy triste. Ella le pregunta si de verdad está enamorado de ella y después de pensarlo un buen rato le dice que sí, está enamorado de ella.
A ella le da frío y él la arropa con ternura, y bueno, en ese momento se unen cada vez más. De camino a casa, Sully se da cuenta que ambos están muy unidos y esto la pone muy triste, así que le pide al manager que detenga el auto para llorar. Se siente muy frustrada porque ha hecho tantos sacrificios por él, tantos años, y él no le presta atención. Después nos enteramos que ambos pasaron la noche juntos en el muelle y durmieron abrazaditos. Esta es la razón por la que sus corazones se unieron cada vez más. Lu Ji-yu y el padre de ella se emborrachan. Cuando llegan a casa, él se abalanza sobre ella. En eso llega Shi-song y va hacia ella mientras los padres lo ven. Él aparta al amigo de ella y le acaricia la cabeza. Sus padres se quedaron en shock al ver esto. Hasta su madre se desmaya. Para tranquilizarla, ella le dice a su madre que son solo amigos. Además, sabemos que les mintió sobre el viaje y muchas cosas más para que no supieran nada. Ella habla con Shi-song y él le dice que deje de mentirles a sus padres. Ella va a su balcón y le pregunta que qué les dice entonces. Él le dice que les diga que son novios y ella se pone muy feliz. Luego vemos un flashback donde él se reúne con la hermana de su exnovia y le pregunta cómo le va en su nueva vida en Hong Kong. Ella le dice que a pesar de que él la dejó hecha trizas, ella está bien porque está lejos de él. Él se siente muy mal por lo que hizo y recuerda el día en que decidió terminar con ella por una llamada debido a la presión mediática que ella estaba recibiendo. Los padres deciden seguirla a ella para saber cuál es su relación con Shi-song. Allí se enteraron de su romance cuando ella hablaba con sus amigos. También nos enteramos que Lu Ji-yu ha estado enamorado de ella desde que eran niños, pero siempre ha sufrido en silencio porque ella no siente lo mismo. Su padre está muy preocupado por ella y teme que al ser novia de alguien famoso sufra por la presión mediática. Sin embargo, desea que sea feliz, así que termina apoyándola. Todas las noticias estallan con los rumores de que Shi-song y Sully se van a casar, así que sus padres y amigos tratan de que ella no se entere. Cuando ella lo hace, lo minimizan diciendo que seguro son rumores falsos. La madre hasta pelea en la red diciendo que su novia real es su hija. Sin embargo, esto no le afecta para nada a Song Mi-doo, pues sabe que la prensa inventa muchas cosas. Luego se encuentran con unos chicos que la acusan de ser la otra y terminan golpeándose. Así que alguien filtró los rumores de que Song Mi-doo es la otra y se está metiendo en la relación de él y Sully. Al parecer fue la madre, que discutiendo con los fans por internet sin querer hizo que se malinterpretara la situación. Ella recibe una llamada de Shi-song y cuando cuelga llora desconsoladamente. Sus amigos se preocupan mucho por ella y la consuelan. Los padres son acosados por la prensa, pero tratan de aclarar el malentendido. Cuando ella llega con sus amigos, también son acosados. Para protegerlos, ella les dice que es solo una fan y que su novia verdadera es Sully. En eso llega nuestro galán y los interrumpe y le pide formalmente delante de todos que sea su novia. Además, les cuenta toda la verdad y se la lleva de la mano. Él se presenta formalmente ante sus padres y bueno, estos no pueden estar más felices por esto. Además, les confiesa que ama mucho a su hija. Ese mismo día, horas antes, Sully le confiesa su amor, pero él la termina rechazando, diciéndole que la única chica que él ama es Song Mi-doo y la deja allí llorando desconsoladamente. Los padres aceptaron con gusto a Shi-song como el novio de su hija. De hecho, su madre siempre soñó con que ella saliera con un pianista. Como ahora es la novia de un famoso chico, su madre decide hacerle un cambio de imagen y la lleva a comprar ropa. También le enseña a ser una buena ama de casa y además le enseña a cocinar delicioso. Nuestros tortolitos tocan el piano y recuerdan cuando él la enseñó desde que era pequeña. Allí le dice que acepta ser su amor. Él va a su casa para que le enseñe a manejar el nuevo celular que compró. Ella con mucho gusto lo hace. Las horas pasan volando mientras juegan y los dos se quedan dormidos uno al lado del otro. A la mañana siguiente ella despierta y se percata que él no está, pero luego este le envía un mensaje invitándola a salir. Él quedó deslumbrado al verla con su nuevo cambio de imagen. Ambos pasan una linda tarde juntos. Ahora nuestros tortolitos están completamente enamorados y comparten hermosos momentos juntos. Ella desea estudiar piano en la universidad donde su amado da clases. Sin embargo, después de hacer la prueba fue rechazada. En cambio, fue admitida en otra universidad lejos de allí y esto la pone muy triste. Ella le cuenta esto a su amado y él le dice que no la olvidará, que vaya tranquila. Ella insiste en que sí se olvidarán uno del otro.
Así que le promete volver a hacer el examen en un año para estudiar piano y así estar cerca de él. Él no está de acuerdo con eso y le insiste en que vaya a la otra universidad, que no sacrifique su carrera por amor. Ella se pone muy triste por esto. Song Mi-doo no sabe qué hacer con su vida y piensa que él no la quiere lo suficiente. Rato más tarde, él está empacando sus cosas y le dice a ella que se irá de gira por varias semanas a distintos países. Ella se enoja porque no le dijo nada, le desea buena suerte y se va. Ella no puede con la tristeza, así que decide ir tras su auto, pero no logra detenerlo. Ella quedó completamente destrozada y triste por eso. Ella va a la playa a pensar en todo. Allí su padre llega, la consuela y le dice que eso es lo mejor, que no sacrifique su carrera por un hombre. Ella bebe junto a su padre y se emborrachan. Luego ella duerme en la habitación de él, muy triste. La madre de ella y la tía Joe finalmente se hicieron amigas, por eso se pone muy triste cuando sabe que ellos se van de regreso a su casa. Cuando están a punto de irse, llega un auto con muchos guardaespaldas. El hombre la ve y le dice que es más bonita que en fotos. Ella no sabe quién es, y este se presenta como el padre de Ji-sung. El suegro es muy agradable y de inmediato se lleva bien con los padres de ella. Esto sin duda la pone muy feliz. Ji-sung finalmente ganó la competencia de piano y los padres de ella se sienten muy feliz por él. Pero nuestra Song Mi-doo no se siente feliz, al contrario, está triste porque él no atiende las llamadas ni le contesta los mensajes. Ella asiste a la nueva universidad y se siente muy pero muy infeliz. Pobrecita, realmente lo amaba. Por otro lado, vemos que finalmente Ji-sung aparece y lee cada uno de sus mensajes mientras está al frente de su antigua casa. Ella toca una pieza de piano en su nueva universidad. Allí recuerda todos los momentos felices que vivió junto a su amado. En ese momento aparece un chico misterioso con una rosa. Este resulta ser nada más y nada menos que Ji-sung. Él camina hacia ella y le da la rosa. Todos aplauden felices mientras ven la escena. Después de esto, ambos hablan y ella le reclama por qué él la ignoró todo este tiempo, si acaso ella no es importante para él. Ji-sung le dice que olvidó su teléfono y que además estaba muy ocupado. Además, le recuerda que solo han pasado 3 semanas desde que él se fue. Pobrecita, entendemos que lo ama demasiado. Él le da una llave y le dice que compró un departamento cerca de su universidad para así estar pendiente de ella. Ella empieza a llorar como una niña y le dice que es un hombre malo. Él la abraza y le dice que deje de llorar, que lo mejor está por venir. Y así termina esta tierna historia de amor con nuestros protagonistas dándose un apasionado y romántico beso frente al mar. Mi vecino no puede dormir es un drama chino del año 2019 bastante ligero y muy conmovedor. Sin duda me encantó el personaje de la protagonista principal, Song Mi-doo, quien es una chica alegre, espontánea y muy tierna. Sin duda tuvo una buena química con nuestro protagonista principal. Por eso, si te gustan los dramas juveniles con una trama ligera y bastante romántica, este sin duda es el indicado para ti. Si eres fan de los K-dramas y te gustaría seguir viendo videos como este, no olvides suscribirte y darle like para que no te pierdas los estrenos de los próximos videos.